Bueno, vamos a revisar los indicadores de la eliminación de la transmisión vertical del VIH, la sífilis y otras ITS. Este es un taller de indicadores que va a permitir que podamos ir analizando los indicadores y su construcción de manera paso a paso. Para esto, lo primero que vamos a revisar es el contexto en el cual se dan estos indicadores. Una acción de salud desencadena varios procesos que se dan de manera simultánea, y cada uno de estos procesos produce datos. De esta manera, una atención de salud gatilla un proceso que tiene un objetivo bien particular, que es dar respuesta a un problema de salud de las personas. Y este proceso clínico produce datos que son de origen clínico, como por ejemplo el peso, la talla, el resultado de un examen. Y estos son datos bastante objetivos porque hay un instrumento de medición, y hay datos que son subjetivos, como por ejemplo el compromiso del Estado general. Pero también gatilla un proceso administrativo. Y este proceso administrativo eh, permite planificar, ejecutar, monitorear y evaluar determinadas acciones de salud. Y los datos que gatilla este proceso administrativo se vinculan, por ejemplo, con los insumos utilizados en este proceso clínico: medicamentos dispensados, papel utilizado, la tinta ocupada, el tiempo de las personas en este proceso clínico. Y además gatilla un proceso de gestión. En este proceso de gestión, cuyo objetivo es tomar los datos emanados, ya sea del proceso clínico o del proceso administrativo, y convertirlos en información. Por tanto, una atención de salud nos va a abrir varios procesos con una cantidad variable de información que nosotros tenemos que ser capaces de procesar, analizar, para que esa información se traduzca en datos concretos que uno pueda utilizar en la evaluación de los niveles en los que estamos trabajando. Puede ser la evaluación del desempeño de un establecimiento, la evaluación de una tasa vinculada a una enfermedad, o un proceso mucho más doméstico tal vez, que es, por ejemplo, calcular la cantidad de insumos que se requieren para una determinada acción. Desde esta perspectiva, nosotros tenemos la pirámide de conocimiento y cómo se va construyendo. Nosotros vamos a partir de una serie de datos, que es un conjunto de valores, que en sí mismo la verdad es que no indican mucho, porque es un dato concreto, muy puntual, y habitualmente es un número. Pero cuando este conjunto de datos o conjunto de valores se organizan con un objetivo en común, ya se transforma en información. Y esa información a nosotros nos va a estar diciendo algo, nos va a estar comunicando. Por ejemplo, cantidad de papel utilizado o cantidad de horas médicas utilizadas. Esa es información. Pero cuando esta información es procesada y analizada, ya se transforma en conocimiento. Si nosotros esta información, horas médicas utilizadas, la comparamos y la analizamos respecto, por ejemplo, de las necesidades de salud de la población, podemos tener el conocimiento de que tenemos, por ejemplo, una brecha de recursos humanos. Entonces, cuando esta información, a partir de los datos, se analiza, se procesa, se reflexiona, ya se transforma en conocimiento. Ahora, cuando este conocimiento se organiza y se analiza siguiendo una metodología estricta de investigación, esto ya se transforma en una evidencia. Lo que nosotros estamos haciendo en transmisión vertical es, a partir de los datos, llegar a construir conocimiento y, en lo posible, poder llegar a la evidencia. ¿Evidencia de qué? Por ejemplo, de que hemos alcanzado la eliminación de la transmisión materno-infantil del VIH y de la sífilis. Entonces, este camino que vamos a hacer a través del análisis de la información, lo vamos a ir viendo paso a paso con cada uno de los datos y de la información que vamos a ir recogiendo. Aquí entran en escena los indicadores. Los indicadores son un instrumento de medición de una situación determinada. Se utiliza para describir una situación, para analizar un requerimiento, para monitorear el desempeño de una actividad, o evaluar resultados de una acción, o evaluar, en este caso, una política pública. En transmisión vertical, los indicadores sirven para monitorear el impacto de la política pública
destinada justamente a la eliminación de esta transmisión materno-infantil. Y estos indicadores, además de ser una herramienta de gestión que se componen de datos y que están elaborados de manera adecuada, constituyen información, se definen en torno a un proceso. Nosotros no podemos analizar los datos si no tenemos súper claro cuál es el principio y el final del proceso que vamos a medir y qué es lo que vamos a medir en este proceso. Por ejemplo, en este caso nosotros estamos midiendo el proceso que se inicia con el ingreso a control prenatal de una persona y que termina con el diagnóstico final del niño o la niña. Y en este proceso que es grande y que es extenso, desde el control prenatal hasta el diagnóstico final del niño o la niña, existen varios subprocesos que podemos ir analizando en particular cada uno, como por ejemplo el subproceso diagnóstico, el subproceso tratamiento, etc. Y de esta manera nosotros vamos a tener un conjunto de indicadores. Según lo que están midiendo en torno a este proceso, se clasifican en resultados intermedios o indicadores de resultado final o indicadores de impacto. La diferencia entre cada uno de ellos es el nivel que están midiendo en este proceso. Aquí vamos a hacer un ejemplo. Si nosotros miramos el resultado intermedio de un proceso, como el que estamos midiendo ahora, desde el ingreso a control prenatal hasta el diagnóstico final, un resultado intermedio puede ser la cobertura del tratamiento inicial de la sífilis en la gestante. Mide un hito dentro del proceso. Y eso, en este contexto, pasaría a ser un indicador intermedio de proceso. Si nosotros queremos mirar en este proceso que hemos definido, un resultado final podría ser, por ejemplo, los niños expuestos a la sífilis, porque está hacia el fin del proceso y pretende medir, por ejemplo, cuántos niños finalmente estuvieron expuestos a la sífilis, es decir, que sus madres no fueron tratadas, ¿sí? Mide, por ende, el resultado del proceso de tamizaje y de tratamiento. Y si queremos medir el impacto, que es el resultado final de la evaluación de la política, claramente ahí podemos ir a medir la tasa de transmisión vertical de la sífilis. Mide el objetivo de la política pública. Ahora, estos están definidos así porque definimos el proceso a analizar desde el ingreso a control prenatal o desde el diagnóstico final del niño. Si nosotros quisiéramos medir indicadores de subproceso, por ejemplo, de diagnóstico, a lo mejor los hitos intermedios sería el, el número de órdenes de exámenes adecuadamente llenadas que se le entrega a una persona, un resultado final, cuántos positivos tenemos y un resultado de impacto, cuántas personas podemos tener tamizadas, por ejemplo, una cobertura de tamizaje. Entonces, depende del proceso que definimos, dónde empieza y dónde parte, es lo que vamos a considerar como resultado intermedio, resultado final o resultado de impacto. Lo dan los límites del proceso. En este caso, para transmisión vertical, nosotros tenemos el inicio bastante amplio desde el ingreso a control prenatal y nuestro fin es el diagnóstico final del niño. Los indicadores tienen una determinada estructura. Tienen un nombre, tienen un numerador, un denominador, un amplificador y una forma en que se presenta o se lee. El nombre es la identificación y tiende a describirse en sí mismo lo que mide. Habitualmente los indicadores se llaman de la misma manera de lo que miden. Por ejemplo, cobertura de protocolo de transmisión vertical en mujeres VIH positivas que tuvieron parto. Así se llama. ¿Qué está midiendo? La cobertura del protocolo de transmisión vertical en las mujeres VIH que tuvieron parto. Se llama de la misma manera que es lo que está midiendo. El numerador es la parte de un todo que cumple la característica que queremos medir. En este caso, las mujeres VIH positivas que tuvieron parto y que recibieron el protocolo de transmisión vertical. El denominador es el todo en el cual queremos medir esta característica. En este caso, las mujeres VIH positivas que tuvieron su parto. El amplificador es la unidad de medida de lo estudiado. Por ejemplo, por 100, si es que estamos midiendo un indicador que se mide en porcentaje. ¿Sí? Como este caso es cobertura, lo podemos medir porcentaje. Porcentaje de mujeres VIH positivo que tuvieron su parto y recibieron protocolo.
y la presentación va a estar dada por un porcentaje. Ahora, estos indicadores, además de medirse en relación a un proceso que está determinado previamente, se miden en un tiempo determinado, en un día, en un mes, en un año. Todos los indicadores tienen que ser referenciados a una unidad de medición de tiempo. En este caso, en transmisión vertical, hay algunos indicadores que los estamos midiendo de manera anual, como son los indicadores de impacto, y otros de proceso más intermedio que estamos midiendo de manera trimestral. Y la otra característica importante es que tienen que referenciarse a un lugar determinado, a un establecimiento, a un territorio, a una región, a un país, etc. Nosotros en este momento los indicadores los estamos midiendo a nivel territorial y a nivel nacional. Los indicadores de monitoreo de la prevención de la transmisión vertical del VIH, la sífilis y otras ITS son bastantes. Los de impacto son 6 y se calculan desde el Ministerio de Salud utilizando las fuentes centralizadas, que son los registros epidemiológicos, los registros del laboratorio del Instituto de Salud Pública, el INE. Y habitualmente son las tasas, la tasa de transmisión materno-infantil del VIH, la tasa de VIH congénito, la tasa de sífilis congénita, la tasa de mortinatos atribuidos a la sífilis, la tasa de gonorrea ocular de recién nacidos y lactantes y la tasa de sífilis en gestantes. ¿Sí? Pero además tenemos otros resultados finales intermedios, que son 21 indicadores, que son los que ustedes están viendo ya. Algunos los monitoreamos desde el registro estadístico mensual histórico, otros se monitorean de manera anual, algunos por reportes directos y otros se están recogiendo a través de estos reportes trimestrales, de los cuales 2 ya están incorporados en el REM, digamos, ¿sí? Entonces, estos 21 indicadores miden habitualmente cobertura de control prenatal, ingreso prenatal precoz, positividad en exámenes, coberturas de tamizaje, coberturas de tratamiento, cobertura de ciertas acciones como por ejemplo la sustitución de lactancia materna o la entrega de leche materna al alta. Ahora vamos, que ya sabemos lo que son los indicadores, qué es lo que estamos midiendo y hacia dónde vamos apuntando a la medición, vamos a revisar los indicadores de monitoreo uno a uno y los vamos a ir mirando en su construcción paso a paso. El indicador número 1 de los que se reportan desde la red asistencial es el tratamiento inicial de la sífilis en gestante. El objetivo de este indicador es medir el tratamiento precoz a la gestante con sospecha de sífilis. Permite evaluar el cumplimiento de la norma, ¿sí? Esto es importante porque el tratamiento adecuado de la mujer con sífilis permite evitar la transmisión al feto en el 100% de los casos. La sífilis no tratada produce óbito fetal, aborto espontáneo, infecciones neonatales graves que aumentan el riesgo de muerte perinatal. Por tanto, el tratamiento precoz es fundamental. El numerador va a estar constituido por el número de gestantes con su primera serología no treponémica reactiva para sífilis, ya sea VDRL o RPR, en este embarazo. Y que además esta mujer reciba una dosis de penicilina benzatina de 2.400.000 administrada en el periodo del reporte. En este caso, los meses comprendidos en el corte de la información, que nosotros hemos definido que son trimestres, ¿sí? Primer trimestre del año, segundo trimestre del año, tercero y cuarto. Entonces, el numerador son las gestantes con serología no treponémica reactiva que reciben la penicilina en el periodo del corte del indicador, ¿sí? Y en el denominador vamos a anotar el número total de gestantes que tienen serología no treponémica reactiva. Es decir, para este periodo se contabilizan a todas las gestantes cuyo examen por primera vez en este embarazo da un resultado reactivo. Excluye, por definición, aquellas que son reactivas en exámenes de monitoreo y seguimiento propio de la sífilis, porque esa mujer que ya tiene sífilis va a seguir saliendo reactiva en los siguientes exámenes. Por tanto, se considera a la mujer con el primer examen positivo, ¿sí? Y el tratamiento inicial, como ya mencionaba, es la administración de la penicilina benzatina. Aquella mujer que es tratada con otro medicamento distinto de la penicilina benzatina no se cuenta, ¿sí? Este indicador, además de ser de reportería trimestral, está incluido en el registro estadístico mensual
Y en este registro estadístico mensual está desagregado por nivel que obtiene el resultado reactivo y administra la penicilina. Las fuentes de información, las fuentes de datos del numerador y denominador, claramente en la ficha clínica, ya sea física o digital de la gestante, del establecimiento que realiza el control prenatal. Se puede validar con la información de los registros de laboratorio y de farmacia, que verifiquen los resultados y la administración de los tratamientos. Nivel de desagregación para el reporte trimestral, menores de 15 años, de 15 a 24 y mayores de 25, pero en el REM este mismo indicador está desagregado por los grupos etarios del REM. Y vamos a mirar el formulario. Este es el formulario de reporte trimestral. Todos los que son los totales son autocálculo. Está formulada la planilla para que así sea. Y solo se completan las celdas en blanco. Este es el formato que tienen los indicadores de reportería. Y en el REM, como ven, tiene un formato un tanto distinto porque viene con otros grupos etarios que son los propios del REM y viene separado en los 3 momentos en los cuales se puede tamizar a la gestante. Los resultados en la PS, en el nivel de especialidades y en el momento del parto, ¿sí? Pero la fórmula de cálculo es exactamente la misma. Aquí viene desagregada y aquí viene consolidada en el nivel, digamos, del reporte trimestral. El indicador número 2, que es el porcentaje de mortinatos atribuidos a sífilis. El objetivo es medir la proporción de las muertes fetales que son atribuidas a la sífilis y también permite evaluar el cumplimiento de la norma. Sabemos, y lo vimos recientemente, que una sífilis no tratada puede desencadenar un aborto o un mortinato. Por tanto, es importante mirar cuántos de las muertes fetales que estamos teniendo en el país y en el territorio son atribuidas a la sífilis. El numerador son el número de mortinatos de mujeres cuya serología no treponémica al parto es reactiva en el periodo que estamos informando. Se considera mortinato al parto de un feto sin signos vitales, ausencia de respiración, latido cardíaco, pulso en cordón umbilical o movimiento muscular voluntario, mayor de 20 semanas de edad gestacional. En caso de que se desconozca la edad gestacional, se utiliza como criterio el peso fetal mayor de 500 gramos. Y en el numerador entonces se van a considerar todos los mortinatos ocurridos en el periodo de reporte, hijos de mujeres que tuvieron un resultado reactivo en su serología no treponémica al parto. En el REM, este indicador está desagregado por edad gestacional al momento de la atención del parto o aborto. En el denominador es el número total de mortinatos ocurridos en el periodo de reporte. Las fuentes de datos y las herramientas, tanto del numerador como el denominador, es la ficha clínica o digital, ya sea física o digital, del establecimiento que atiende el parto. Y la reactividad de los exámenes se puede validar con los registros de laboratorio. El nivel de desagregación para el reporte es menor de 15 años, de 15 a 24 y mayores de 25, y en el REM son los grupos etarios del registro estadístico mensual. Aquí tenemos el formulario, que tiene el mismo formato, se llenan solo las celdas blancas, las verdes son autocálculo, y aquí tenemos el formato del registro estadístico. Y aquí tenemos separada por las características o el tiempo de transcurrido. Aquí tenemos las mujeres con serología reactiva, con un aborto menor o igual a 19 más 6 semanas, o un peso menor a 500 gramos, las que están entre las 20 y las 21 más 6 semanas o mayor a 500 gramos, y las que tienen 20 o 21 semanas o mayor a 500 gramos, y aquellas mujeres con un mortinato mayor a 22 semanas. Tenemos este desagregado porque es más fácil poder ir a mirar el momento específico en el cual ocurrió esta muerte fetal. Para el reporte trimestral es el consolidado. En el indicador número 3, aquí vamos a medir a las embarazadas o a las gestantes diagnosticadas con sífilis, a las cuales les tratamos sus parejas. Este indicador mide el tratamiento de los contactos sexuales de la gestante con sífilis y mide directamente el cumplimiento de la norma, ¿sí? Esto es importante porque el tratamiento de las parejas sexuales de una mujer con sífilis que está gestando es un componente esencial para evitar la reinfección y evitar que este feto que está en gestación adquiera la enfermedad intraútero. El numerador es el número de gestantes diagnosticadas con sífilis
Aquí entramos no a la serología reactiva, a las diagnosticadas con sífilis. Son las mujeres que tienen el diagnóstico de sífilis y a las cuales le tratamos todas las parejas sexuales que la mujer declaró al momento de ser atendida. ¿Sí? El denominador es el total de gestantes diagnosticadas con sífilis. ¿Sí? Entonces, aquí se excluye a las mujeres con serología reactiva por cualquier otra causa, ya sea porque tienen una huella serológica o porque salieron como falso positivo a la prueba no treponémica. Por tanto, este indicador puede ser igual o menor al indicador de la administración de la penicilina, porque aquí vamos a medir solamente a la mujer con la sífilis confirmada en el periodo que estamos reportando. La fuente del indicador proviene de los registros de fichas clínicas de los establecimientos definidos en cada red para la atención de las personas con ITS. ¿Sí? El nivel de desagregación es el del reporte trimestral, menores de 15 a 24 y mayores de 25. Y este es el formato de reportería. El tratamiento de la gonorrea en gestantes mide el cumplimiento de la normativa en tanto prevenir la infección gonocócica en los recién nacidos y la complicación de la infección en las mujeres. El tratamiento de las gestantes corta la cadena de transmisión y evitamos la complicación para la mujer, su pareja y la oftalmia en los recién nacidos. En el numerador son el número de gestantes diagnosticadas con gonorrea que se trataron en el periodo de reporte y el denominador las gestantes con diagnóstico de gonorrea en el periodo. Las fuentes de información claramente son las fichas clínicas de los establecimientos designados en la red para la atención de las personas con ITS. Ahora, este número señalado debe cotejarse siempre con los datos de vigilancia epidemiológica, ¿sí? Las mujeres, las gestantes, atendidas por gonorrea deben ser notificadas siempre. Y este es el formato de reportería. En relación al indicador 5, profilaxis ocular de la gonorrea en los recién nacidos, tiene por objetivo medir el cumplimiento de la normativa y evitar la oftalmia gonocócica en los niños que acaban de nacer. ¿Sí? La justificación es que la gonorrea es una infección que habitualmente es asintomática en mujeres, por lo tanto no tenemos todavía todos los instrumentos ni las herramientas para detectarla de manera precoz en la embarazada y por tanto la única manera de poder evitar la infección gonocócica en los niños es a través de la aplicación de la profilaxis ocular. Una infección gonocócica no tratada en el niño puede producir ceguera. El numerador son los números de recién nacidos vivos en el periodo del reporte que reciben la profilaxis ocular para gonorrea al nacer. Y el denominador, el número de recién nacidos vivos del periodo de reporte. Las fuentes de datos de este indicador es de los registros de las fichas clínicas de los recién nacidos del centro que realizó la atención de parto y la atención inmediata. ¿Sí? No tiene desagregación alguna y en el REM este indicador se reporta de manera súper global y se señala solo si la madre pertenece a pueblos indígenas o es considerada una migrante. Y este es el formulario de reporte. No hay ninguna desagregación y las celdas están achuradas. Y este es el formato para el REM A11A. El tratamiento de clamidia en gestante mide también el cumplimiento de la normativa y tiene por objetivo evitar la transmisión de la clamidia trachomatis a los recién nacidos y, por supuesto, evitar las complicaciones en las mujeres. ¿Sí? Las consecuencias de la infección de clamidia en la gestante y en los niños son bastante severas. El tratamiento de la gestante corta la cadena de transmisión y evita las complicaciones específicamente a los recién nacidos. En el numerador es el número de gestantes diagnosticadas con clamidia, tratadas en el periodo de reporte, y el denominador, el número de gestantes diagnosticadas con clamidia en el periodo. La fuente de información son los establecimientos de atención de ITS, y este indicador tiene un nivel de desagregación que tenemos en la reportería trimestral, menores de 15 años, de 15 a 24 y mayores de 25. Y este es el formato. El indicador 7, examen VIH en gestantes, se divide en dos subconjuntos de información. El 7A, que mide la positividad del examen VIH en gestantes, y el 7B, que mide la cobertura de mujeres
que conoce su serología en el momento del parto. Vamos a mirar la positividad del examen en gestante. Este indicador mide cómo se está comportando el examen VIH en gestantes, mide la positividad e indirectamente mide la transmisibilidad. También indirectamente mide el cumplimiento de la norma y el acceso a detección del VIH en el control prenatal. ¿Sí? La justificación es porque el conocimiento de la serología VIH en la gestante permite la aplicación precoz del protocolo de prevención de la transmisión vertical, evitando la transmisión al feto, reduciendo su riesgo sustancialmente. Sin tratamiento, el riesgo de transmisión al feto es alto, por lo tanto, conocer la positividad observada permite gestión y programación de los recursos asistenciales. El numerador es el número de exámenes de gestantes confirmados por el ISP VIH positivo en el periodo de reporte, y el denominador es el número de exámenes de gestantes procesados para VIH en el periodo de reporte. Considera todos los exámenes del embarazo, excluye el parto. Es decir, este indicador mide exámenes positivos en relación a los exámenes realizados en gestantes. Las fuentes de datos son los registros de laboratorio de la red y se puede validar con la plataforma SurVIH, los laboratorios clínicos o incluso el ISP. El nivel de desagregación de este indicador es menores de 15, de 15 a 24 y mayores de 25. Este indicador está en REM también y está desagregado por los grupos etarios de REM. Este es el formulario de reportería trimestral y este es el formato en el cual se reportan los exámenes en el REM. Y aquí tenemos por tipo de examen, si el primer examen, segundo examen, aquí están los de parto también en el REM, pero nosotros para el formulario trimestral excluimos a los de parto en este indicador, ¿sí? Tenemos los exámenes de los laboratorios que procesan y los exámenes de los establecimientos que compran servicio. Y tenemos los exámenes realizados por test visual o rápidos, consignados en este registro estadístico. De los indicadores 7B al 13, vamos a hacer algunas consideraciones y nos vamos a detener aquí para tomar algunas premisas. Primero, los indicadores que van a seguir a los niños y a sus madres VIH positivo según cohorte de nacimiento. Es decir, desde este indicador para adelante vamos a seguir según año de nacimiento a cada uno de los recién nacidos. Estos indicadores parten entonces del momento del parto del nacimiento hacia adelante. Son indicadores prospectivos. Lo reporta quien atiende el parto, es decir, lo reporta el servicio de salud donde ocurre el nacimiento y lo va a reportar siempre hasta que se cierre la cohorte. Si se verifican traslados, corresponde a quien recibe el traslado informarle a quien trasladó el estado de seguimiento y continuidad de las atenciones y a quien traslada hacer el seguimiento con el lugar de destino. De esta manera tenemos los indicadores 7B, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 y vamos a medir por una parte a la mujer desde el parto y desde este momento vamos a preguntar qué pasó en la gestación, en el parto y en la lactancia y desde el momento del nacimiento vamos a seguir al niño en lo que pasa en la atención inmediata, al alta y después a los 3 meses. De esta manera vamos a ir mirando los indicadores uno a uno. 7B, cobertura de mujeres con serología para VIH conocida al parto. El objetivo de este indicador mide conocer cuántas de las mujeres que están teniendo parto conocen su serología para VIH. ¿Sí? Indirectamente mide cumplimiento de norma y el acceso al examen en el control prenatal y en el parto. La justificación es justamente que el conocimiento precoz o antes del nacimiento del niño nos permite aplicar el protocolo de prevención de la transmisión vertical. El numerador, por tanto, entonces son todas las mujeres que tienen parto y que al momento de ese parto conoce su serología para VIH. ¿Sí? Entonces, este indicador considera en el numerador aquellas mujeres que son tamizadas al parto, más aquellas que siendo VIH conocidas se embarazan y tienen su parto en el periodo de reporte. Este indicador tiene un desagregado según el momento en el cual la mujer conoce esta serología. Tenemos 4 tipos de desagregado.
Primero, es la gestante VIH conocida previo a esta gestación, o sea, es la mujer VIH que conocemos y que se embaraza y que en este periodo de reporte tiene su parto. Luego tenemos la gestante VIH positiva que no era de antes y que la conocimos con el propósito de este embarazo. Con este control prenatal supimos que era VIH conocida y que tuvo su parto en este periodo. Luego tenemos a la mujer que tiene su parto y que recibe un tamizaje durante el parto y que obtiene un resultado reactivo. Y luego tenemos a la mujer que tiene su parto, que recibe un tamizaje durante este parto y obtiene un resultado negativo. La suma de estas cuatro categorías nos va a ser el numerador de la mujer que al momento del parto lo conoce, ya sea porque me testearon en este momento del parto o porque yo ya conocía mi serología de antes. ¿Cuánto antes? En este embarazo o de mucho antes de este embarazo. El denominador, por tanto, son todas las mujeres que tuvieron parto en este periodo. Las fuentes de datos y medición provienen claramente de los registros de parto y los datos de la información de las mujeres si eran conocidas previamente a este embarazo o durante este embarazo lo puede entregar el establecimiento que atiende el VIH en esa red. Recordar que el examen de VIH al parto está garantizado por GES, por tanto su registro además debe estar en SIGES. El nivel de desagregación es en el etario que tenemos para el reporte trimestral. Este es el formulario y aquí vamos a tener que la gran mayoría de los datos se autocalculan, ¿sí? Y por tanto nuestra cobertura va a estar dada el numerador a la suma de este detalle que se llenan aquí en las celdas en blanco, que es el total de mujeres de las cuales se conoce su serología al parto, y el detalle de los partos por edad es el que nos va a dar nuestro denominador, ¿sí? Entonces, el numerador es el total de mujeres a las cuales se le conoce su resultado por edad al momento del parto. Y esto nos va a dar el total. Lo vamos a ver con detalle en el siguiente ejemplo. Paso a paso. Vamos a imaginarnos que tenemos un servicio de salud imaginado. Y que en este servicio de salud imaginado, en enero tuvimos un parto de mujer confirmada, 25 años, conocida previamente. Y de esta mujer nació un recién nacido. En febrero tenemos un parto de mujer VIH no confirmada de 18 años, del cual nació un recién nacido. Y en marzo tenemos un parto de mujer confirmada en este embarazo de 36 años y del cual nacieron dos niños porque tuvo un gemelar. Total de partos del trimestre, 150. 10 en menores de 15 años, 75 entre 15 y 24 y 65 en mayores de 25 años. Total de mujeres con examen conocido al parto, 149. ¿Por qué? Porque una mujer tuvo parto y se nos fugó antes que alcanzáramos a testear. Esto es un imaginario, no es la realidad, pero suele suceder. Entonces, nos permite hacer un buen ejemplo con esto. Pasos. ¿Cómo vamos a llenar este indicador que ha sido bien complejo de comprender? Primero vamos a anotar el denominador. ¿Cuál es el denominador? Nuestra totalidad de partos. Entonces vamos a anotar los 65 en el grupo etario 25 y más, los 75 de 15 a 24 y los 10 en menores de 15. Luego vamos a anotar las mujeres VIH positivo que conocemos según rango etario. Entonces aquí tenemos la mujer que tenía 25 años, aquí tenemos la mujer que fue conocida con anterioridad y que tenía 36 años, y tenemos a nuestra mujer que tuvo parto de 18 años y que fue tamizada en el parto. Ahí tenemos las tres mujeres que dimos cuenta de este ejemplo. Luego vamos a colocar 0 en todas las categorías donde no tenemos mujer VIH. Ahí tenemos la suma de cada una de las filas y luego vamos a completar las negativas por edad y vamos a dar la suma que en este caso nos va a dar automático. Esto en el formato que está automatizado nos va a dar inmediatamente los totales a medida que los vayamos anotando y aquí nos va a dar un porcentaje cercano al 99% porque tenemos 149 mujeres a las cuales les conocimos la serología en el momento del parto de un total de 150 que tuvo su parto en el periodo del reporte, que en este caso es un trimestre, ¿sí? Ese es el indicador 7B. El indicador 8 mide la cobertura del protocolo
de transmisión vertical en el embarazo, ¿sí? Por tanto, va a medir el cumplimiento de la norma y el cumplimiento del GES. Sabemos que el uso de antirretrovirales va a reducir sustancialmente el riesgo de transmisión del VIH al feto, por tanto es fundamental poder aplicar el protocolo de manera precoz. En el numerador van a ser las gestantes VIH positivas que tuvieron parto y que en el periodo informado, ¿sí?, recibieron el protocolo durante su embarazo, ¿sí? El denominador es el número de gestantes VIH positivas que tuvieron parto en el periodo de reporte, ¿sí? Las fuentes de datos y herramientas son los registros de los establecimientos de parto. La desagregación es la edad que vimos en el formulario, y vamos a ver el paso a paso en el indicador 8. Vamos a ir con nuestro ejemplo del servicio de salud imaginado, mismo ejemplo que estábamos viendo anteriormente. Primero, vamos a determinar cuántas mujeres VIH positivas tuvieron parto cada mes, ¿sí? Para este reporte vamos a preguntarnos, la mujer esta que tuvo su parto en febrero, para cuando ya hagamos el reporte en primer periodo en abril, que cuenta de enero a marzo, se confirmó. Si ya tenemos la respuesta y se confirma, esta mujer cuenta en el reporte. Si a la fecha del reporte ya sabemos que está descartada y que fue solo un examen reactivo al parto y no se confirmó, la excluimos y no la anotamos en el indicador 8. Solo se va a anotar en el 7, no en el 8. En el 8 ponemos a las confirmadas, ¿sí? Y para este reporte tenemos total mujeres positivas 3, porque vamos a asumir que la de febrero se nos confirmó. ¿Y cuántos niños tenemos? 4, porque tenemos un gemelar. ¿Cómo vamos a llenar este reporte? Tenemos las dos mujeres de 25 y más años, la mujer de 15 a 24, que es la mujer de 18 años, y no tuvimos ninguna menor de 15 confirmada. Es lo primero que llenamos nuestro denominador, mujeres VIH que tuvieron parto. Luego, de estas, ¿cuáles recibieron protocolo durante el embarazo? Tenemos las dos de 25 y más años, como eran conocidas con anterioridad, probablemente sí recibieron su protocolo en el embarazo. Pero la mujer de 18 la conocimos recién en el momento del parto. Por tanto, esta mujer no ha recibido su protocolo porque fue pesquisada después de su embarazo, cuando estaba terminando en el momento del parto. El indicador 9 va a medir el protocolo durante el parto. La justificación es exactamente la misma de la anterior, tiene que ver con evitar la transmisión al feto, en este caso al niño que está por nacer, y este indicador está contenido en el REM también y está desagregado por estado de confirmación de la mujer, ¿ya? Porque este registro es mensual, ¿sí? El denominador es el número de mujeres VIH positivo que tuvieron parto en el periodo de reporte. Las fuentes de medición de este indicador son los registros de los establecimientos de atención de parto. Y su nivel de desagregación para el trimestral son estos grandes grupos de edad contenido de 15 a 24 y mayor de 25, pero en REM son los grupos etarios del registro estadístico mensual. Y aquí vamos a hacer el ejercicio, cómo se reporta REM y cómo se reporta el trimestral. Ejemplo, mismo ejemplo que hemos visto toda la presentación, servicio de salud imaginado. Y aquí vamos a anotar. Aquí lo que yo marqué con el D son nuestros denominadores. Y como les dije, aquí están los numeradores separados. Si la mujer está confirmada con protocolo completo, confirmada con protocolo incompleto, confirmada con protocolo o sin protocolo en este caso. Y luego tenemos a la no confirmada con protocolo completo, no confirmada con protocolo incompleto, no confirmada que no recibió protocolo. En este caso, con los antecedentes que tenemos, la mujer del parto en enero sería así, una mujer confirmada que recibió protocolo completo, atendida por parto y está confirmada. La de febrero sería una mujer no confirmada, porque la testeamos al parto, y que recibió en este caso protocolo completo. Y el mes de marzo sería una mujer confirmada que tuvo su parto y recibió el protocolo completo. En el ejemplo, entonces, como asumimos que se nos confirmaba y que tenemos 3 mujeres VIH positivas, ¿cómo sería nuestro reporte trimestral? Tenemos a las 2 mujeres mayores de 25, tenemos a la mujer de 18 años, tenemos 3 mujeres VIH que tuvieron parto y en este caso las 3 recibieron protocolo en el parto.
¿sí? Porque esta mujer de 18 que no la teníamos confirmado y que después dijimos que sí que la habíamos confirmado, sí recibió durante el momento del parto, ¿sí? El indicador 11, porque vamos a revisar los de las mamás primero, es la suspensión de lactancia materna en las mujeres VIH positivas. Este indicador mide el acceso de las puérperas a la sustitución de la lactancia para evitar la transmisión por lactancia materna. El numerador es el número de mujeres VIH que tuvieron parto en este periodo que reciben medicamentos para suspender la lactancia. Y el denominador, mujeres VIH positivo que tuvieron parto en este periodo, que fueron atendidas, digamos. ¿Sí? Las fuentes de información es la ficha clínica del establecimiento que atiende el parto y el puerperio de esta mujer. ¿Sí? El nivel de desagregación, menores de 15 a 24 y mayores de 25. Este es el reporte y aquí vamos a anotar cómo vamos a hacer con este mismo ejemplo que hemos seguido toda la presentación. Tenemos nuestro reporte y vamos a anotar ninguna menor de 15, aquí tenemos la mujer de 18 años y la de 25 y más. Y vamos a completar si recibieron sustitución o medicamentos para cortar la lactancia. En este caso, las 3 mujeres recibieron, ¿sí? Ahora, nosotros a estas alturas ya podemos hacer revisión de consistencia, es decir, revisar en nuestro resumen del reporte que los denominadores que refieren a las mujeres VIH que tuvieron parto en el trimestre deben ser iguales en estos 3 indicadores. ¿Sí? Por lo tanto, los denominadores del 8, 9 y 11 son las mismas mujeres VIH positivas que tuvieron parto, ¿sí? Porque estamos midiendo a estas mujeres en 3 hitos distintos. Esta mujer VIH que tuvo parto, ¿qué pasó con ella en su embarazo? ¿Qué pasó en el parto mismo? ¿Y qué pasó en el puerperio? Por lo tanto, los denominadores son iguales porque son las mujeres VIH que tuvieron parto, pero los numeradores pueden cambiar porque no todas necesariamente van a haber recibido todo en los 3 momentos. En este caso, tenemos una mujer que, como la pesquisamos al momento del parto, alcanzó a recibir en parto y en puerperio, pero no en el embarazo. Aquí ya nos vamos con los indicadores de los niños. Del indicador 10, 12 y 13 son indicadores que miden a los niños, hijos de mujer VIH. La justificación es que se requiere conocer el diagnóstico definitivo de los niños para poder dar inmediatamente los tratamientos y disminuir la mortalidad. ¿Sí? El numerador son el número de niños, hijos de mujer VIH positiva, en el año de la cohorte, se llama cohorte a los niños que nacen en un mismo año, a la cohorte de niños, con algoritmo de diagnóstico completo. O sea, tienen diagnóstico definitivo, independiente si es positivo o negativo. Y en el denominador tenemos al total de hijos de madre VIH, de mujer VIH, nacidos en el año de la cohorte. Las fuentes de datos son los registros de las fichas clínicas digital del establecimiento que atiende el parto, y los numeradores se sacan de los centros de atención pediátrico con información que emana desde el Instituto de Salud Pública. Este es el formulario de reporte del indicador 10. En este caso vamos a mirar el indicador 10 con el mismo ejemplo que hemos estado ocupando en toda la presentación. Tenemos el servicio de salud imaginada y aquí vamos a mirar cómo se anotan las distintas cohortes de nacimiento. Entonces, en el año 2019 vamos a imaginar que en este caso tenemos solo un niñito, hijo de mamá VIH, y que desgraciadamente tuvo su diagnóstico positivo. En el año 2020 nacieron 3 niñitos, 2 con diagnóstico negativo y hay un niñito que está pendiente de su diagnóstico. En el 2021 tuvimos 4, 3 que ya tienen su diagnóstico definitivo, un positivo, 2 negativos, y tenemos un niño pendiente. Y vamos a hacer el ejercicio para el año 2022, que es el que estamos haciendo todo esta presentación. Entonces, en el ejemplo consolidado tenemos que 3 mujeres tuvieron parto, 3 mujeres VIH, y tuvimos un total de 4 niños nacidos de estas mujeres, ¿sí? Y vamos a imaginar que a la fecha del reporte solo uno tiene diagnóstico definitivo. ¿Cómo se llenan las cohortes? Entonces, el año 2019 tenemos 1 y ya sabemos que ese niño terminó su diagnóstico. Entonces, en este caso es una cohorte cerrada, se cerró, ya no tienen más niños en seguimiento para este efecto de los indicadores y ya no se reporta nunca más. Cohorte cerrada
o completa ya no se sigue reportando. En el 2020 tenemos 3 nacidos, pero tenemos 1 con diagnóstico pendiente. O sea, tenemos 2 de 3. Esto se considera una cohorte abierta y se sigue reportando hasta que se cierra la cohorte, hasta que terminamos el seguimiento y el diagnóstico de todos los niños nacidos en este año. En el 2021 tenemos 4 niños, de los cuales 3 ya terminaron su algoritmo y tenemos unos pendientes. Entonces es una cohorte que continúa abierta. Y claramente la del 2022, que es el año que estamos siguiendo ahora, tenemos que ya llevamos nacidos 4 y de los cuales ya sabemos que hay uno que tiene su diagnóstico definitivo. Esta cohorte sigue abierta y va a continuar abierta en el tiempo hasta que completemos el diagnóstico de todos los niños. Este año tenemos abierta esta cohorte. Probablemente el próximo año vayamos cerrando la del 2020, la del 2021 y progresivamente vamos a ir cerrando las cohortes de niños que sigan naciendo de aquí en el futuro. De esa manera vamos a ir monitoreando a los niños nacidos hijos de mamá VIH. ¿Sí? Al revisar el resumen del reporte trimestral, los denominadores deben ser sumados en la cohorte que corresponde. ¿A qué se refiere con esto? Que este indicador es sumatorio. Este va sumando cada trimestre a los niños nacidos hasta ese momento. ¿Sí? Entonces el indicador se va sumando según el nivel de reporte. Por ejemplo, si en enero, febrero y marzo tenemos 4 niños y después nos nace en el periodo siguiente 2 más, para el siguiente reporte, en vez de reportar 4, vamos a reportar 6, porque ya llevamos 6 niños nacidos. ¿Sí? La vamos a ir mirando. Sustitución de leche materna de los hijos de mujer VIH. Este indicador mide el acceso de los niños a sustitutos de leche materna. La justificación es evitar la transmisión por lactancia materna. El numerador es el número de recién nacidos hijos de mujer VIH que recibe sustituto de leche materna al alta de nacimiento durante el periodo de reporte. Y el denominador son la totalidad de niños nacidos de mujer VIH. La fuente de datos y herramientas es la ficha clínica del establecimiento y los registros de farmacia que efectúa el lugar donde está atendiéndose esa mujer con ese niño. No tiene desagregación y el REM se solicita especificar solo si la madre pertenece a pueblo originario o es migrante. Y según estado de confirmación del VIH, porque el registro es mensual. ¿Sí? Entonces aquí nosotros tenemos el reporte del trimestral, donde solamente anotamos el numerador, los niños que recibieron la leche al alta, y en el denominador los niños que se fueron de alta o que nacieron en el periodo. Y este es el formato del REM, con los distintos desagregados. El trimestral es la suma, el REM es el detalle, ¿sí? Pero son los mismos, debiera haber coincidencia. ¿Qué pasa durante el año? Al revisar el reporte nos debe dar la totalidad de niños nacidos en cada año. Aquí tenemos el ejemplo. Vamos a tener que el año 2022 vamos a tener un total de 6 niños nacidos en el año y ahí los tenemos identificados. ¿Sí? Vamos a suponer que en abril no tuvimos partos, en mayo tuvimos 1, de junio a noviembre este servicio no tuvo ningún parto de mujer VIH confirmada, pero tuvo uno en diciembre. Al mirar el final del año vamos a tener que en los trimestres, en el primero tenemos 4 niños, en el segundo tenemos 1, en el trimestre 3 no tuvimos ninguno y en el trimestre 4 tuvimos 1. Y ahí la totalidad nos va a dar los 6 niños. Así se reporta durante el año. El indicador 13 y el último mide el acceso de los niños a sustitutos de leche materna. Y este es un indicador complejo porque se mide la entrega de la leche a los 3 meses de vida, según cohorte de nacimiento. Entonces, en el numerador van los niños que cumplen 3 meses, reciben la leche a los 3 meses, y en el denominador es el número de lactantes hijos de mujer VIH de la cohorte que corresponde, que cumplieron los 3 meses en el periodo que están reportando. Los registros y la fuente de medición son la ficha clínica del Centro de Atención de VIH Pediátrico y las farmacias respectivas. No tiene desagregación. Importante mencionar, la cohorte de niños nacidos en el año anterior al reporte solo se informa una sola vez en el primer trimestre de cada año. En este caso, la cohorte de niños del 2021 va a cumplir los 3 meses a principios del 2022 y es ahí cuando se reporta. No se sigue reportando en el resto del año.
Y los niños que nacen a finales del 2022 se van a reportar en el primer trimestre del 2023. Lo vamos a mirar con el ejemplo. Dijimos que íbamos a tener 4 nacidos el 2021 y que el 2022 tenemos 6. Y vamos a calcular cuándo cumplen los 3 meses. El niño de enero va a cumplir en abril, el niño de febrero cumple en mayo, los gemelos de marzo cumplen en junio, los gemelos de mayo, o sea, el niño de mayo cumple en agosto, y vamos a ir calculando cuándo cumplen los 3 meses. Y en el mes que cumplen los 3 meses, corresponde reportarlos en el indicador 13. De esta manera, vamos a ver que la cohorte del año anterior ya no se reporta más, ¿sí? La cohorte del 2021, en este caso, vamos a hacer cuenta que es este año 2022, que ningún niño de los nacidos en el primer trimestre ha cumplido los 3 meses, por tanto, ninguno ha cumplido, ninguno debiera recibir la leche a los 3 meses, ¿sí? Pero en el trimestre 2 vamos a tener 4, que son los nacidos en enero, febrero y marzo. En el trimestre 3 va a ser 1, que son los nacidos en abril, mayo y junio. Y en el cuarto trimestre serían los nacidos en julio, agosto y septiembre, que como vemos que en estos tiempos no nació ninguno, ¿sí? Por tanto es 0. De esa manera se va reportando el indicador 13. ¿Qué dificultades hemos observado y hemos conversado harto? Inconsistencia, diferencias no explicables de un mes a otro o registros diferentes para una misma situación. Mujeres VIH positivo que tuvieron parto con 2 datos diferentes en indicadores que utilizan el mismo denominador. En el 8 ponen que son 2 o 3 mujeres y en el 7 ponen 12 o en el 13 ponen otro Entonces, no hay una consistencia entre los indicadores o están incompletos. Registro donde no se consigna el numerador o solo se consigna el numerador y no el denominador, o está todo en 0 porque no se tuvo el dato. Registros inciertos que no reflejan la realidad, números por sobre lo esperado o muy por debajo, erróneos o equivocados, registros que mal entendimiento del indicador, se coloca 0 cuando en realidad no se conoce el dato, sin validación técnica, registros que se perpetúan en el tiempo con errores y no se corrigen nunca. Para esto es importante el proceso de gestión de la información, identificar el origen del registro, quién lo hace, dónde lo anota, cuál es el lugar donde lo anota, qué instrumento y quién es el responsable del registro. ¿Quién hace el resumen del establecimiento? ¿Quién lo entrega? ¿A quién lo manda? ¿Qué información debe consolidar? ¿En qué plazos? ¿En qué instrumento lo va a resumir? ¿A quién se hace responsable de ese registro en cada establecimiento? El servicio de salud tiene que ver quién me lo entrega, a quién lo envío yo, quién valida la información en qué plazos, y tiene que tener muy claro el sistema que consolida y es responsable del resumen. Finalmente, a nivel país, tenemos que ver cómo se presenta este resumen, quién analiza la información, analizar el formato de presentación y los responsables del análisis. Y durante todo este proceso de gestión de la información, tenemos que hacer control y validación de la información en cada nivel. Finalmente, desde lo local, la Seremi, Servicio de Salud, hasta los datos país, tenemos una larga cadena de personas que intervienen mirando los datos y que es importante asegurarnos de que estos sean lo más certeros y cercanos a la realidad. Los registros finalmente son la base de la evidencia de lo que hacemos. Si no está escrito, no está hecho. Y esto es muy importante para demostrar la gestión que estamos haciendo y las políticas públicas que están en ejercicio en el país. Bueno, este ha sido el taller. Si hay alguna duda, por favor, escríbanme, no hay ningún problema, y podemos revisar las preguntas puntuales. Muchas gracias.